En la segunda mitad del siglo XVIII se presentaban en la Nueva España las llamadas reformas borbónicas, dirigidas por en ese momento rey de España Carlos III, para controlar tanto los vicios de sus colonias como para modernizar y estabilizar la situación económica y política del país europeo. Permeado de las ideas ilustradas de progreso, Carlos III tenía en mente poner a España a la cabeza como potencia mundial, a través de un gobierno centralizado que extraería enormes cantidades de riquezas de sus territorios conquistados, a la par de proliferar accidentalmente y de en poco las ideas revolucionarias que lo harían desprenderse del dominio de España. Como consecuencia de una sociedad criolla que se mostraba ambiciosa ante sus necesidades intelectuales, fue el grabador Jerónimo Antonio Gil quien solicitó la fundación de una institución similar a la Real Academia de las Nobles Artes de San Fernando. En el 83 desaparecerían los gremios y la formación en talleres para fundarse la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, que educaría a estudiantes en aulas obedeciendo a valores estéticos y morales de la antigua Grecia y el Renacimiento. Y a su vez, varios artistas viajarían al país americano encomendados por la tarea de adiestrar a la población productora, destacando Rafael Jimeno y Planes y Manuel Tosa. A pesar de la inserción del neoclásico, la producción de imágenes no cedió por completo a su esencia barroca, pues se seguirían reproduciendo motivos religiosos con intención pedagógica. Nace también la pintura de castas, representaciones de la sociedad novohispana que harían una clasificación entre razas para determinar, en buena parte, el rol social que estos fungirían. El milagro del Pocito de Rafael Jimeno y Planes representaría con gran certeza la posición que el criollo y la iglesia asumirían ante los indios y los negros, a la par de mostrarse una escena de redención ante la imagen de la Virgen de Guadalupe, ícono por el cual el pueblo de Nueva España habría sido adoctrinado a un estilo de vida de sumisión. Para 1808, España habría sido invadida por Napoleón III y había perdido poder sobre la población de la Nueva España, que estaba en crisis debido a la explotación y apropiación de sus recursos, así como por su resentimiento por la expulsión de la orden jesuita en 1767. Miguel Hidalgo Costilla, destacado padre religioso y director de la Universidad de San Nicolás, y quien convivió gran tiempo con los jesuitas, habría de adoptar las ideas ilustradas, desatándose así en 1810, bajo el estandarte de la Virgen de Guadalupe, como nuevo símbolo de identidad nacional, la conocida como Guerra de Independencia, consumada en 1821, bajo el decreto de la corona española con Fernando VII. Debido a las sanciones políticas y a la suspensión de los subsidios a la academia, así como la falta de un público interesado en generar imágenes y la falta de personal destacado como sus primeros años de servicio, San Carlos no pudo mantenerse en pie, dejando al naciente México en una situación de precariedad en su aporte a las bellas artes, pero con una marcada tendencia a la representación de los valores neoclásicos, sobre todo la alusión de un México indigenista, que observaba en el pasado precolombino la sustancia con la que el país se llenaría de una identidad nacional. El indígena retratado simbólicamente en la Virgen sería ahora un indígena favorecido por el fenómeno insurgente. En el 34 aparece La Patria liberada por Hidalgo Iturbide, aunque de autor anónimo, refleja los contundentes ideales de apego hacia una nación recién nacida, con la imagen central de la alegoría de la libertad, resignificada como la patria indigenista, al usar indumentaria como tocado de plumas, como símbolo de estatus social, y el carcax, como la fuerza de una población nativa ahora empoderada y liberada. No obstante, se trata de una patria de tez blanca, legado de la educación visual recibida durante más de 2 siglos, y a su vez que también conformaría la ideología de un movimiento que no hubiera sido posible sin la mano criolla, o bien la intelectual, vista por supuesto en el gorro rojo que sostiene. Ella es acompañada por Hidalgo Iturbide, siendo el inicio y consumación del movimiento, a su vez representando a los grupos liberales y conservadores que se formaron durante y después de este. Se nota a Hidalgo otorgándole la corona de olivo, que si bien se entiende que es producto de una influencia neoclásica, también es una imagen que recrea la inestabilidad política que se viviría durante décadas en el país a falta de una noción de cómo es que México, ahora siendo independiente, debía regirse, viéndose obligado a retomar un gobierno centralizado. Esto puede verse más adelante con los 11 años de gobierno de Antonio López de Santana, y en el segundo imperio de Maximiliano de Habsburgo, así como también en la proclamación de Iturbide como emperador, hecho pintado por su alegoría por José Paz, después de disputas dentro de las cámaras de gobierno y sus influencias en los conservadores al haber sido durante un tiempo parte del ejército realista. Es una representación de absoluta gloria, siendo galardonado por todos los integrantes de la nación, incluyendo por supuesto al mandato divino, la fuerza y la patria. En el 43, bajo un decreto de orden progresista para reactivar fuertemente la cultura, Santa Anna condujo la reapertura de la academia luego de comprar el recinto del Hospital Amor de Dios con la ayuda de los fondos recabados por la Lotería Nacional. Así, tanto la institución como México abrirían sus puertas a artistas extranjeros que fueran promovidos por el gobierno mexicano para ser docentes dentro de la academia, como lo fue Pellegrín Clave en pintura, y algunos otros conocidos como artistas viajeros.
que más temprano que tarde formarían la imagen de un México en sus momentos de ser una nación que estaba consolidándose a sí misma junto a la aparición de la litografía con Claudio Linati. Clavé se destacó por la introducción de una víspera de romanticismo dentro de una academia que aún preservaba el último escalón del neoclásico. Influido por uno de los primeros románticos alemanes, los nazarenos, marcaría un hito en la apertura consecuente al movimiento independentista, recreando escenas del Antiguo Testamento. La nueva pintura mexicana retomaría su pasado colonial, complaciendo al público conservador, aunque esta vez la utopía imperaría dentro de las figuras y escenarios románticos. En el 61, luego de las disputas entre liberales y conservadores, se estalla la Guerra de Reforma, enfrentamiento que acabaría ganando los liberales liderados por Benito Juárez, obteniendo, entre otros beneficios, la libertad de imprenta, de culto y el arrebato del control monopólico de la Iglesia en funciones del Estado. El país, sin embargo, cruzaba por la crisis venidera a la intervención francesa por la deuda generada en gastos militares, que también conduciría a la llegada de Maximiliano de Habsburgo, instaurando un segundo imperio y promoviendo de manera rigurosa el movimiento romántico. Felipe Castro había firmado en 1857, en aras de las guerras de reforma, La tumba de Miguel Hidalgo, cuadro que narra el melodrama de un país herido por la insuperable inestabilidad que venía con cada gobierno que lo regía. La pintura de castas y los exvotos serían las bases para fundamentar una pintura mexicana identitaria post-independentista, apareciendo en esta ocasión una patria santa cuasi virgen al llorar a su hijo, y un indio desahuciado a los pies de un pasado glorioso, siendo representaciones de una sociedad en eterno estado luctuoso, causado por su herencia colonial, y que desde la idealización dejan entrever la necesidad de una conciencia histórica en el imaginario colectivo. Es en esta pintura cuando se hace aparecer a Hidalgo como mártir barroco a la vez que héroe clásico, pues recuerda los motivos por los cuales este fue muerto y por los que se habría de seguir la liberación de un pueblo que, sin embargo, parecía más bien una impronta utópica que delata el sentimentalismo escrito en ella. En el 67, luego del fusilamiento de Maximiliano por la política proteccionista de Juárez y, en consecuencia, el triunfo sobre el Partido Conservador, periodo conocido como la República Restaurada, José Obregón, discípulo de Clavé, pintó el descubrimiento del pulque, que determinaría con contundencia la postura liberal e indigenista de un México permeado de una retórica de la reconstrucción de sí mismo a base de la conmoción por un pasado honorable, a su vez que fungiendo como una pintura histórica, análoga a las epopeyas de los maestros del neoclásico francés como David, y a las formas de historia manifiestas de toda exaltación y ambición de Delacroix, haciendo que el romanticismo mexicano se distinguiera por la unión de dos corrientes aparentemente distintas entre sí. La pintura costumbrista tomó mayor protagonismo después del 67 y fue desarrollada principalmente en Puebla y Guadalajara antes de surgir la República Restaurada. No obstante, sus valores estéticos diferían en gran medida con los de San Carlos. Las ideas morales en la sociedad popular siempre habían sido vistas por sociedades clase medias que, a modo de flaneurs franceses, ya eran conscientes de que su ojo debía apuntarse a lo que acontecía dentro de espacios que, en cierto modo, eran censurados o bien escasamente vistos debido a la proliferación de la pintura indigenista que se acercaba al buen gusto oficial. José Arrieta retrata la vida actual de México desde una perspectiva de género, donde es evidente la asunción de la mujer como protectora, cuidadora y educadora, así como del hombre que es proveedor de la casa mexicana, denotando los roles como agentes sociales dentro de, desde una perspectiva contemporánea, un performance del cuerpo, con el fin de divulgar la imagen de un orden dentro de una sociedad en crecimiento. Las costumbres eran aparentemente acciones que solo constituían las clases hoy en día vistas como marginadas, en una ambivalencia de ser las eternas protagonistas del México independiente, así como de los pintorescos infortunios por los que año con año debían pasar y ser retratados. Se trata sin duda de un paisaje asemejado al urbano, no solo por naturalizar el lugar de donde estos provienen, sino de su interacción o simbiosis con este, en una retórica de hispanofobia que creció durante el proclamado nacionalismo americanista. En la capital, las prácticas de Eugenio Landesio, italiano llegado a México en el 58, había conducido a una corriente naturalista de pintar al paisaje mexicano desde el manejo de la perspectiva, el correcto uso del color y la observación de las formas puestas en el lienzo, dilucidando una manera mayormente positivista de esclarecer el panorama presente sin atender a los prejuicios del artista al momento de transmitir sus motivos, cosa que en Europa estaba vigente gracias a las teorías de Augusto Comte, confeccionando un paisajismo contemplativo y manifiesto de todo el mexicanismo presente en la segunda mitad del siglo. Él fue maestro de un artista que sería considerado como el pintor de la imagen de México, José María Velasco. En el 76, Porfirio Díaz asumió la presidencia. Instalando el porfiriato, vivió dentro de la imagen de un México auspiciado por el liberalismo y de una conciencia crítica que crecería con el desarrollo de un renovado sistema educativo y la difusión de un periodismo libre. Para ese entonces, la fotografía como herramienta del positivismo y un lujo de la clase burguesa empoderada, así como desde las revoluciones obreras a causa de la industrialización de los países europeos,
ya conformaban los cimientos y consecuencias de los ideales de orden y progreso. Este nuevo sistema de creencias y a su vez su afición por Francia alertaron a Díaz de una necesidad de llevar a su país económicamente a la par de lo que acontecía en la otra mitad del mundo, en una tentativa por mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así como de dar una imagen propiamente urbanizada y moderna, introduciendo el positivismo en el último tercio de siglo. José María Velasco sería el principal artista quien pintaría una nación distinta a sus predecesoras. Sus pinturas estarían exentas de hispanofobias, indofilias y viceversa, por cuanto que sus paisajes, ahora modernos, mantendrían una concepción antirretrógrada de la historia de México, asumiendo que se construiría desde el momento que el ferrocarril apareciera como símbolo casi patriótico del progreso de una nación. Del mismo modo que fungiría como una política de estímulo hacia los artistas nacionales por producir un arte que sería capaz de proporcionar el mismo valor capital e intelectual que a la industria y el comercio. Su obra trascendería en la escena paisajística de México del siglo XX de Gerardo Murillo, Dr. Atl y el impresionista Joaquín Clausel. La temática impresionista prosperó enormemente desde que Saturnino Herrán adecuó la técnica hacia un sentido psíquico del individuo mexicano. Sus pinturas tuvieron la instrucción de Julio Ruelas, quien ilustraría de manera simbolista la condición del humano moderno, sumergido en una situación de decadencia de los valores tradicionales, a la par de ser testigo del régimen porfirista que ya había anclado por más de 30 años. Saturnino constituiría una pintura que acercaba la riqueza y frutos de la historia, con personajes que no anteponían su temporalidad como condiciones ser mexicanos, sino que convivían en acuerdo, contrastando con las marcadas tendencias académicas de así escasos años a su nacimiento. En el panel medio del friso de nuestros dioses, el Cristo Coatlicue o la Coatlicue Cristo es ensayo de la visión moderna de un artista quien, desde su subjetividad, lograba resguardar la naturalidad, mitos y ritos de sus antepasados y la fe impresa en la vida occidental en un monolito devoto de infinitos significados culturales. No es la representación de un pasado ni de otro, sino que es el presente de una identidad mexicana cada vez más destinada al encuentro consigo misma desde la ambivalencia, pues México es en esencia mestizo. Así como vida y muerte, y tierra y cielo conviven en un mismo ícono, el país también compartiría tiempo junto a la premisa de su renovación cultural, que habría de dejar, sea en gloria o catástrofe, a su pasado, en pro de atender hacia las actuales tendencias y cimentar las bases de un nuevo conocimiento que lo harían de sí mismo un país moderno, que, hasta nuestros días, se distinguiría por su necesidad de ser mexicano.